Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Yo quería comenzar haciendo, ya que me conocéis por la presentadora, quería conoceros a vosotros. Me gustaría que me dijerais, que levantarais la mano, si hay algún empresario o alguna persona que alguna vez ha emprendido algún proyecto empresarial. Por favor. Muchas gracias. Personas que han o que están colaborando con las empresas, con empresa-universidad, en esa relación estáis. Me imagino que hay bastantes personas aquí presentes que están relacionadas con esa tarea, algunos somos ya conocidos, y bueno, pues yo me alegro mucho. Yo quería comenzar la reflexión esta, ¿no?, conjunta. Me gustaría que fuese una charla y que pudiéramos reflexionar juntos sobre algo que el Roto, ¿no?, que sabéis que tiene un espíritu muy crítico, nos pasa, ¿no? A mí me parece que sí, estamos hablando aquí de emprendedores, pero realmente la economía, ahora mismo lo que estamos en un proceso de ajuste en donde únicamente lo que estamos asistiendo a una minoración de recursos, ¿no? Y nos estamos olvidando, y yo creo que las universidades tenemos la responsabilidad social de recordar que por ese camino vamos al desastre, si no aumentamos la productividad. Yo soy economista y creo que hay dos cosas básicas que he aprendido en mi vida. Una, que la historia económica es una lucha por conseguir productividades crecientes, y dos, también por reducir las incertidumbres. Si no reducimos las incertidumbres, nadie va a emprender, y si no aumentamos las productividades, pues realmente pues nos irá mal en el futuro, ¿no? Y la productividad tiene un componente que es crear oportunidad y generar valor, ¿no? O dicho de otra forma, yo creo que se ha hablado mucho de la sociedad emprendedora. De hecho, David Aldrich, uno de los académicos más sobresalientes en este momento, tiene un libro que habla de la sociedad emprendedora, y en esa sociedad emprendedora el reto es aumentar la productividad. Y se puede hacer de dos formas, destruyendo, yendo a lo que Schumpeter decía que era la tormenta de destrucción creativa, o bien lo que dice David Aldrich, que es que Schumpeter estaba equivocado y que ese proceso se puede planificar, ese proceso se puede construir. Yo creo que esa es la responsabilidad de todos los que estamos aquí, cómo construimos ese proceso. Y ese proceso, yo creo que en ese proceso hay un elemento fundamental que está saliendo continuamente esta mañana, que es ese ecosistema sociedad-universidad, sociedad-empresa-universidad, y realmente ese es el reto, ¿no? ¿Cómo entramos en ese proceso, cómo trabajamos juntos para conseguir eso? Yo quería comentaros en ese sentido la experiencia de mi universidad. La Universidad de Cádiz, la UCA, en donde tenemos un programa, tenemos una cátedra de emprendedores, que es la unidad que pretendemos pues poner en marcha ese ecosistema de relación universidad-empresa para lograr mejores empresas, no solamente más empresas, sino mejores empresas. Y tenemos lo que es la aventura de emprender. Yo creo que también me parece muy importante partir de un concepto, un marco conceptual claro de qué está pasando, de cómo se articula conceptualmente los procesos de creación de empresas de la universidad, cómo de ese marco conceptual se deriva un modelo estratégico de actuación y cómo de ese modelo estratégico salen muchos programas, muchas actividades, que yo solamente voy a intentar trasladar muy brevemente tres de ellos, tres ejemplos de esos múltiples programas que tenemos en nuestra universidad. Empezando por el marco conceptual, bueno, estoy convencido, comparto la opinión de Aldrich en que las oportunidades se pueden crear, se pueden trabajar juntos para construir un mundo mejor, y las universidades podemos hacerlo también, y por lo tanto, la primera idea que yo quería es que todo empieza por una emoción, todo en la vida empieza por una pasión, por una emoción. En los modelos cognitivos, las percepciones, los modelos de intenciones son fundamentales para comprender que las personas inician un proceso emprendedor si tienen pasión, si tienen interés por algo. Y por lo tanto ese sería nuestro primer foco. El segundo foco es que es verdad que eso importa, pero no es suficiente. Si no hay recursos, si no se sabe, si no tenemos capacidades para emprender, difícilmente vamos a emprender. Y hay un segundo bloque conceptual que yo creo que es importantísimo que conozcamos y que seamos partícipes de él, ¿no? Y hay un tercer bloque que sería que, bueno, solo no podemos, casi nada en la vida lo podemos hacer solo, sino que hace falta redes, apoyo, agentes sociales que intervengan en el proceso. Esos tres grandes pilares
es lo que nos dan un modelo estratégico en nuestra universidad que a mí me gustaría compartir con todos vosotros. En el marco cognitivo realmente lo que primero intentamos es movilizar, ya lo ha dicho antes José Lledó, lo ha dicho Senén, es muy importante movilizar a los universitarios, no solamente a los estudiantes, a los egresados, sino también a los profesores y a los técnicos de nuestra universidad, dando a conocer que emprender es importante, que una sociedad sin empresas de calidad está condenada al fracaso. Que no es solo, con eso solo no podemos arreglar todos los problemas, pero es un elemento fundamental de nuestro sistema económico. La segunda cuestión es que nuestra segunda línea estratégica está orientada no solamente a movilizar a los estudiantes, sino que está orientada a formarlos, a capacitarlos. Y la tercera línea estratégica está orientada a apoyar aquellos proyectos que surgen de ese proceso, aquellos proyectos que surgen de estudiantes, de alumnos o bien de profesores y de grupos de investigación. Cómo complementamos esos proyectos, cómo los apoyamos y cómo intentamos que se complementen con otros agentes sociales para que lleguen a buen fin, ¿no? Y todo eso debe estar soportado por algo más, ¿no? Por lo que es un proceso de observación, de vigilancia estratégica, de conocer más, de rendir cuenta a la sociedad, de que sea transparente ese proceso para que se pueda evaluar también y por lo tanto podamos seguir aprendiendo. En definitiva, lo que nosotros queremos es que efectivamente haya cada vez más personas que quieran emprender, que sepan emprender, que puedan emprender, pero también que conozcamos mejor. Y yo creo que es un objetivo importante y conecta con este foro, y yo agradezco a los organizadores que me hayan invitado y agradezco el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Cantabria en este sentido, y me parece muy importante que aprendamos juntos, ¿no? Que podamos aprender juntos. Yo quería pasar ya muy rápidamente a la tercera parte de mi exposición, mostrando 3 ejemplos de prácticas innovadoras en nuestra universidad. Un programa que se llama Emprendedoras y Emprendedores como tú, un programa que se llama Innogestiona, y un tercer programa que es una adaptación del proyecto YEN a ese vigilancia, ese reto de vigilar, de observar el fenómeno emprendedor en nuestra universidad. El primer programa de Emprendedoras y Emprendedores como tú, lo que pretendemos crear referentes es una serie tenemos más de 50 empresas identificadas que han salido en los últimos años de la Universidad de Cádiz, bien creadas por alumnos, bien creadas que han nacido de grupos de investigación, bien creada por profesores, y eso lo estamos mostrando al resto de la comunidad universitaria, al resto de la sociedad. Ese programa lo que pretende precisamente, su objetivo es crear referentes, porque sabemos que referentes cercanos al alumno le sirven para poder emprender, para generar autoconfianza. En ese es el segundo objetivo. El tercer objetivo sería impulsar la cultura emprendedora a través de ese proceso de generación de confianza, pero además también ese otro ejemplo, otra empresa, bueno, el ejemplo, ese cartel anterior que he puesto aquí, este es un grupo de ingenieros que han surgido de un grupo de investigación de automatización y está trabajando en el sector naval, tienen ya 15 trabajadores, 15 empleados, y realmente uno de los ejemplos más innovadores, más prestigiosos de la última jornada, de las últimas empresas que han salido. También quiero decir que en este programa, bueno, intervienen muchos agentes sociales, entre ellos Bancaja, y quiero agradecer públicamente el apoyo que Bancaja nos presta, porque tenemos una cátedra Bancaja dentro de esta organización que tenemos en Cádiz. El otro ejemplo es este 700G, una empresa audiovisual que está trabajando con Hollywood, con estudios de Hollywood, y está creando ya también sus propios productos, y es un ejemplo bastante innovador de gente muy joven que están en este proceso de emprender, ¿no? Pero fijaros, un criterio importantísimo es considerar la diversidad, y aquí quería detenerme un poco. En las 50 cartelerías, vídeos, minicasos, porque cada soporte de estos se reparten por todas las facultades, se visualiza, está colgado, los que queráis podéis entrar en nuestra web y lo podéis visualizar, son vídeos de unos 2 minutos aproximadamente, y lo que queremos es, por un lado, buscar ejemplos de las distintas áreas de conocimiento. Por otro lado, queremos también buscar ejemplos de grupos de investigación, ejemplos de género, que haya una cierta
igualdad de género, que motivar el emprendimiento femenino es uno de los objetivos del programa, y por otro lado también buscar ejemplos de internacionalización. De hecho, tenemos un programa con la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde precisamente estamos replicando este tipo de experiencia con ellos y estamos poniendo nuestros emprendedores en contacto con los emprendedores panameños para crear redes internacionales, ¿no? Y por supuesto hay un último objetivo, que es utilizar todo este material también como material docente, de manera que acerquemos las experiencias prácticas a la utilización del material docente de clase y no tengamos que acudir a ejemplos foráneos, ¿no? Insisto, que es el programa Emprendedores y Emprendedoras como tú. Otro programa innovador es el programa Innogestiona. Innogestiona, lo que pretendemos es generar más spin-off en grupos de investigación relevante, y ahí lo que estamos intentando es identificar oportunidades en esos grupos de investigación y ayudar a superar las fases críticas que existen en esos grupos, informando del proceso, ofreciendo un asesoramiento muy personal, le ponemos un consultor específico a cada grupo de investigación para que detecte oportunidades, y le ponemos también un becario normalmente procedente de áreas de empresa para que trabajen con ese grupo para identificar oportunidades. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos de algunos grupos de investigación que están en este programa inmerso, y es un programa que, como he dicho antes, responde, como sabéis muy bien, al proceso teórico conceptual de que lo que hace falta es generar una buena investigación, buscar complementar la inexperiencia comercial que suelen tener estos grupos, hacer su plan estratégico, buscar los recursos necesarios, buscar rentabilidad y hacerlo crecer, ¿no? E intentar consolidar ese modelo de negocio y hacerlo crecer. Este modelo responde a distintas investigaciones, este es el modelo de Boora, pero que nosotros estamos llevándolo a la práctica en este programa. Y por último, el tercer proyecto que os quería comunicar, ¿no? El tercer proyecto se inscribe en esa cuarta línea estratégica, que es de rendición de cuentas, de que se observe, de que aprendamos más del proceso emprendedor en las universidades. Y como sabéis, ha salido ya aquí en esta mañana el Global Entrepreneurship Monitor, es un programa de vigilancia del proceso emprendedor en más de 54 países. Quiero deciros también que nuestra universidad, la Universidad de Cádiz, es una universidad relativamente pequeña, con unos 20.000 estudiantes, relativamente no demasiado antigua, unos 40 años, 30 y tantos años, y además también una universidad que está situada en Andalucía. Andalucía es la región más poblada de España, con cerca de 6 millones de habitantes, y además, bueno, pues Andalucía, según datos del IEN, es la región que tiene más emprendedores de toda España, 335.000 personas emprendiendo el año pasado, con una tasa de emprendimiento del 4%. Eso significa, si la comparamos con Cantabria, Cantabria tiene una tasa de emprendimiento del 3,5%, Andalucía el 4%, la media de España se situó en 2010 en el 4,3%. En ese contexto está la Universidad de Cádiz, y en ese contexto nosotros queríamos pues crear un mecanismo que evaluase lo que estábamos haciendo, sobre todo dirigido a lo que son los egresados, los exalumnos de la Universidad de Cádiz, ver qué influencia tiene el contexto territorial. Efectivamente no es lo mismo emprender en Cantabria o en Cataluña o en Madrid que emprender en otras regiones de España, y por lo tanto nosotros queríamos evaluar el contexto regional y por lo tanto compararnos con los datos del IEN Andalucía. El IEN en España está regionalizado, y además también queríamos ver la evolución de este proceso, queríamos hacerlo año a año para ir comparando, ¿no? Los datos, aquellos que estén interesados, los tenéis en esa dirección web. Acabamos de subir los datos que os voy a comentar ahora. Y, por ejemplo, el IEN mide muchas cosas, ¿no? Pero yo he seleccionado aquí tres ideas, ¿no? Una idea que mide o una variable que mide el IEN es el potencial emprendedor, entendido por las personas que están pensando en crear una empresa en los próximos 3 años. Nosotros, esa misma pregunta que se hace en España y se hace también en Andalucía, pues la hemos hecho a nuestros egresados. Y aquí veis la evolución desde el 2007 al 2008, como ha ido subiendo, bueno, con algunos altibajos, pero cómo ha alcanzado la cifra del 26,7 entre nuestros egresados, las personas que están pensando en crear una empresa, cuando en Andalucía el contexto regional
apunta que solamente el 8,3% de la población está pensando crear una empresa y en España es el 6,7%. Yo creo que estos datos son interesantes de conocer. Este dato lo tenemos también segmentado por titulaciones y tenemos segmentado también por género y con antecedentes si han emprendido ante su familia o no. Por lo tanto, tenemos una riqueza de información que nos permite seguir actuando y seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, creo que esta herramienta se debería generalizar a otras universidades españolas, ¿no? Estos datos, tenemos muchos datos, no lo voy a poner en todos, pero por ejemplo, la percepción de habilidad y conocimiento y experiencia para emprender. Esta pregunta que se hace a toda la población, en el 2007 en España pensaban que el 47% de la población tenían conocimiento para emprender, en Andalucía era algo menos, en la UCA, en los egresados de la UCA era el 67%. En el 2010, el último dato, en España era el 48,8%, el 50,1% en Andalucía y, sin embargo, en la UCA hemos subido espectacularmente al 80,8% de personas que creen que pueden emprender. Con lo cual, hay muchas más informaciones, quizá esto es menos favorable, la tasa de actividad emprendedora, si realmente han puesto en marcha un negocio, si han creado una empresa, pues aquí veis que ha subido ligeramente los datos de la UCA, pero por encima de Andalucía y de la media de España, pero realmente este 5,3 y este 4,3 está muy lejos de algunas tasas como las de los Países Bajos, que tiene el 7,5 en Europa, pero también está muy por encima de la que tiene Italia, ¿no? Con 2,3, ¿no? Realmente yo creo que todo esto damos un salto que me parece muy importante a la hora de trabajar en este ámbito del emprendimiento, que es medir lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos que empezar a medir lo que estamos haciendo y a ser transparentes en nuestra rendición de cuentas, porque si no, no podremos aprender. Y yo creo que esta herramienta sería muy interesante a las redes Emprendia o a la red Bancaja, les sería muy interesante para comparar el rendimiento de sus propias acciones emprendedoras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las universidades? Bueno, pues yo creo que de esta forma podríamos empezar a avanzar más conociendo qué hacemos, ¿no? Fijaros el dato en las enseñanzas técnicas, el emprendimiento en la UCA ahora mismo está en el 7,4, cuando hace unos años, bueno, hemos avanzado, hemos subido 1,4 en estos últimos 4 años, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, todo esto, insisto, es la punta del iceberg, de la cantidad de información que obtenemos de este observatorio. Y me parece que sería este tercer proyecto emprendedor que tenemos en marcha. En definitiva, por terminar, yo sí también comparto de que Schumpeter estaba equivocado. La tormenta no puede ser más tormenta, ya está bien de tormenta. Tenemos que intentar agarrar la rienda de este caballo desbocado que es la crisis e intentar, desde las universidades y desde los agentes públicos que estamos aquí, pues intentar de alguna manera construir, entrar en ese proceso de construcción creativa. Y para eso yo pienso que tenemos, como se ha dicho reiteradamente, poner nuestro foco en la atención prioritaria al ecosistema universidad-empresa. Y sin embargo observamos que no van por ahí los tiros. Observamos que en algunas comunidades españolas se están cerrando centros de investigación, se están haciendo auténticas barbaridades que están atentando contra este ecosistema. En Europa se está atentando contra este ecosistema y nosotros tenemos que levantar la voz. No podemos permitirlo porque si estamos hablando de emprendimiento, este ecosistema es vital. La segunda idea que también quería es que tenemos que medir el proceso. Tenemos que entrar a identificar todas las variables. El proceso es un proceso complejo. A mí quien me diga que la solución es esta, no es verdad. Las soluciones son complejas, son difíciles, a veces no están todavía suficientemente claras, pero es verdad que no solamente podemos medir cuánto, ponernos medalla y decir hemos creado tantas empresas. No, tenemos que buscar cómo actuar sobre un proceso que tiene un horizonte a medio y largo plazo y hacerlo de una forma conjunta, coordinada y actuando sobre todas las variables estratégicas. Y tercera cuestión, yo creo que es fundamental aprender, y tenemos que aprender juntos. Tenemos que conocer mejor las buenas prácticas que hacemos en los distintos sitios y yo me felicito de que este encuentro está trabajando en ese sentido y tenemos que comparar, tenemos que analizar y comparar. Y por último, yo creo que tenemos que cambiar las estructuras de gobierno.
yo pienso que tenemos que, las universidades tienen que cambiar. Están cambiando, pero yo creo que lentamente, ¿eh? Yo creo que tenemos que cambiar más rápidamente y yo creo que tenemos que ir a universidades en donde se institucionalicen las unidades de creación de empresas y que refuercen esta tercera misión emprendedora, esa tercera misión de transferencia que tiene que consolidarse y hacerla más rápida y más emprendedora, ¿no? En definitiva, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo creo que lo mejor viene ahora, ¿no? Cuando preguntemos y entremos en un diálogo o en una crítica de lo que aquí se ha dicho, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si